Qué bendición, maestro José Briceño, desde Yauco, Puerto Rico. Eh, Pendiente, vamos a estar en el aire ya, en la 13:30 AM, la buena, de acá desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo el maestro José Briceño para el mundo, por ahí internacional. Agradezco por favor a los que están conectados que transmitan este mensaje. No se queden con él, no se queden con él. Le agradezco con honores, por favor. Por favor. Ok, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, desde Yauco, Puerto Rico, ministrando las verdades del reino eterno para un mundo, por ende, internacional. Digo por ende para una salvedad de que no vaya a haber redundancia, porque si es para el mundo es internacional y si es internacional es para el mundo. Bendiciendo. Estamos haciendo lo que me agrada, lo que el llamado que Dios me hizo, con todos los impedimentos que puedan haber, porque cuando Dios te llama a hacer algo y tú afectas las tinieblas porque te mueves en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, o que Dios está cumpliendo su voluntad en ti, llevando a cabo su obra, estás afectando las tinieblas, vas a tener oposición. Se va a venir un mundo sobre ti. En todos los aspectos vas a tener presión, ataques, persecución, pero Dios está allí en el negocio, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro cuidado. De eso tenemos que tener claro. Él te llamó, Él no te va a dejar solo, Él te sacó a bailar la pieza, no te va a dejar en medio de la sala bailando solo, Él la va a terminar contigo. Eso es lo importante, lo bueno del caso. Nos toca, estamos tratando los 4 pasos de la fe: oír, aceptar, confesar y actuar. Ya hablamos del oír, hablamos del aceptar, hablamos del confesar. Vamos a hablar del más difícil de todos, que es el actuar. Vamos a ver. Cuando hacemos un análisis de los héroes de la fe, nombrados en Hebreos 11, podemos percibir que todos tuvieron un denominador común en la fe. ¿Cuál es, maestro? Es que todos obraron, ejecutaron en lo que creían. Ellos oyeron, aceptaron, confesaron y actuaron. Esta es la secuencia del andar en fe. Cuando se trata de oír, hasta cierto punto es fácil, por decir largo. Cuando se trata de aceptar, bueno, si Dios lo dijo, lo acepto. Eso está ahí, eso lo dijo Dios, y ¿quién puede rechazar eso? Confesar, pues yo confieso lo que yo acepté, lo que yo oí. Pero cuando nos toca actuar es donde se nos tranca el negocio. Ahí es donde todos perdieron, donde muchos han perdido y han dejado de conseguir el objetivo. Santiago dejó establecido en las Escrituras que la fe sin obra es muerta. Eso está en Santiago, el capítulo 2, versos 17 al 20. Este es un principio inalterable. Se entiende que Santiago en este pasaje, vamos a hacer salvedad, se entiende que Santiago en este pasaje específicamente hace referencia a la obra, a las obras que respaldan la doctrina que viene procesando. El término fe en el texto presentado tiene que ver con doctrina. Santiago no está afirmando que la justicia divina y la vida eterna que conllevan a la salvación se puede alcanzar por obras, pero sí afirma que después de ser justificado se debe tener obra de justicia. Por aquí se presenta o se preserva o se mantiene el principio que la fe sin obra es muerta. Si nosotros analizamos, por favor, no vamos a leer Biblia, vamos a analizar el texto sagrado para extraer el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios quiere transmitir, lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que está escrito en el texto sagrado. Porque de ello depende la manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios a favor nuestro. De esto depende, de que caminemos en los principios del reino, en el pensamiento de Dios. Si analizamos los textos que proceden, Santiago da testimonio el cómo Abraham y Rahab, óigame, cómo Abraham y Rahab fueron justificados por las obras en la fe. El verbo justificado que se le aplica a Abraham y a Rahab en el pasaje tiene relación con preservar, guardar, rescatar,
librar. O sea que ellos alcanzaron buen testimonio ante Dios y ellos alcanzaron su favor. Fueron preservados, guardados, rescatados, librados por las obras que tuvieron, que respaldaron su fe. Pero si nosotros hacemos un análisis al personaje de Rahab, vamos a ver algo acá. Esto es de suma importancia. Si nosotros hacemos un análisis del personaje de Rahab, tenía 3 cosas en contra para estar en el desdén de Dios, en el desprecio de Dios, en el rechazo de Dios. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? 1, era gentil, no pertenecía a la nación de Israel, no era hebreo, era gentil. 2, era una ramera, prostituta, ella hacía mercantilismo con su cuerpo, según Santiago 2:25, un oficio condenado y aborrecido por Dios, ¿ya? Y 3, pertenecía a un pueblo que estaba bajo el veredicto de la muerte de parte de Dios, que era Jericó. Solo el haber obrado en fe, quien Rahab, fue lo que le dio acceso a la soberanía de Dios con los impedimentos que habían para cubrir a esta mujer con su misericordia y manifestar su gracia a favor de ella, según Hebreos 11:31. Fíjese la fuerza que tiene la fe, el caminar en fe. Esta mujer, 1, gentil, 2, prostituta y 3, pertenecía a un pueblo desechado por Dios que era Jericó. Y con todo y que se movió en fe, Dios, por causa de esa fe, con todos los impedimentos que tenía en contra, Dios obró. Si analizamos el testimonio de Barak, héroe de la fe, nombrado en el verso 32, Barak, quien fue el 5º juez de Israel, gobernante y comandante militar perteneciente a la tribu de Efraín, nos daremos cuenta de cómo causó una derrota definitiva al ejército de los cananeos, confiando y actuando en una palabra profética que le dieron a una profetisa llamada Débora. Todo el éxito en este hombre, en Barak, se dio por estar involucrado en una acción en fe. Jefté, juez de Israel por 6 años, de la tribu de Gad, Gad, hijo de una mujer ramera, engendrado y concebido en adulterio, natural de Galaad, por las consecuencias de pecado en la que fue reproducido, fue desechado y desheredado, según Jueces 11:2, expulsado de la familia, desterrado, vivió errante como los nómadas, según Jueces 11:3, pasando a ser jefe de un grupo de salteadores. Oiga, Jefté se hizo fuerte en batalla, que al llegar al oído de su pueblo, su fama, lo mandaron a buscar para ser dirigente en la guerra y librar a Israel de las manos de los amonitas. Eso está en Jueces 11:5-6. Jefté, siendo hijo de adulterio, siendo un desterrado y salteador, puso su fe en Jehová Nisis, que significa mi estandarte, mi bandera, quien me da la victoria, y libró una batalla, siendo reivindicado por su pueblo. Todo esto lo logró por la acción que tuvo en fe, pese a las circunstancias. Usted oyó hablar una palabra. Usted aceptó esa palabra, el pensamiento de Dios. Usted confesó esa palabra y usted actuó en esa palabra. Usted va a tener la presencia de Dios a su favor. Presencia es la manifestación del poder del Espíritu Santo solventando una necesidad, una demanda. Cuando caminamos en esos 4 pasos, oír, aceptar, confesar y actuar, pasos que caminó la mujer de flujo de sangre, los caminó Abraham, los caminó Rahab, los caminó Jefté, los caminó Barak, usted va a tener resultados. Hay presencia de Dios, es lo que Dios quiere, manifestar su presencia. Para mayor comprensión del tópico, voy a hacer
una diferencia de los términos creer y fe. Vamos a ver la diferencia desde el punto de vista etimológico. El término creer viene del griego pisteos, P-I-S-T-E-O-S, pisteos, creer, pisteos, que gramaticalmente es un verbo que indica una acción. En la expresión de algunos personajes creyentes que dicen, yo sé que la Biblia es la verdad, yo sé que la Biblia es la verdad de Dios, pero me cuesta creerla. E implícitamente hay fe, que es la capacidad que se tiene para aceptar la verdad de Dios. Lo que le falta es creer, que tiene que ver con la acción. El creer es el ejecútese de la fe. El actuar es uno de los pasos de la fe y es el más determinante. Presta atención. El actuar es uno de los pasos de la fe y es el más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo para el cual se creyó. Oí una palabra, Dios te dio una palabra, la aceptaste, la confesaste, estás a punto de que hay una explosión, de que el poder de Dios, que es el dunamis de Dios, se manifiesta en tres poderes, que es el energen, el ischos, a través de la exousia. Creí la palabra, oí, creí, confesé, pero no actué. Vuelvo a repetir, el actuar es uno de los pasos de la fe y es el del más determinante, ya que es como el detonador que activa el poder de Dios para que se alcance el objetivo para el cual se creyó. Nada, absolutamente nada hacemos con oír, aceptar, confesar y no actuar. Es como que si no hubiésemos creído. Daremos ejemplos en lo concerniente a la fe que están registradas en las Escrituras en relación al actuar. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando, presta atención a esto. La Biblia nos narra que estando Jesús enseñando, dice, y sanando en una casa, las multitudes venían a él. Y aglomerándose la gente, impedían la entrada a unos hombres que traían a un paralítico en su lecho. Dice el texto, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Ya hay fe, allí hay fe, pero no hallando cómo hacerlo, decidieron abrir un hueco en el tejado y por allí bajaron al paralítico. Presta atención al texto, vamos a estudiar, analizar, no vamos a leer, presta atención. El texto dice así, cito, viendo Jesús la fe de ellos, viendo Jesús la fe de ellos, sanó al paralítico. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús ver la fe de los que traían al paralítico en su lecho? Si la fe no se puede ver, es un poder espiritual. ¿Cómo la vio? La respuesta es por la acción. Por la acción. Jesús conocía estos principios y se movía en hechos. El hecho de que esta gente estuvo dispuesto, a romper el tejado por el impedimento que hubo para entrar por la multitud que había. Esa acción me dice a mí, dice Jesús, que hay fe en ellos. Por la acción Jesús pudo ver la fe. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús incluyendo la acción en la fe, lo que indica una creencia. Dice el texto, cuando al salir de las sinagogas fue a la casa de Pedro y encontraron a la suegra de quien de Pedro con fiebre. Jesús le tomó de la mano y la levantó. La fiebre no le había dejado, no era sana todavía,
Jesús operó en fe. Dice que Jesús la tomó de la mano y la levantó. Al instante la fiebre le dejó. ¿Cuándo le dejó? Cuando le tomó de la mano y la levantó, según Marcos 1:30-31. Observe la acción. Jesús no le dijo, no, quédate ahí acostadita, tómate una pastillita, te tomas un buen guarapo de limón caliente para que te sude la fiebre. No, le tomó de la mano, la levantó. En el momento que la levantó, la fiebre le dejó. Nótese que Jesús no le dijo a la suegra que se quedara en el lecho, anidando la enfermedad, sino que se levantase. La tomó, la levantó, accionó en fe, que indica una creencia que conlleva una acción. En el Evangelio de Lucas tenemos otro ejemplo relevante y fuerte. Observe esto. Voy a leer y vamos a analizar. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de leprosos, bajo nuestra cultura, eso a nosotros no nos dice nada. Porque en nuestras culturas, eso está escrito. Esa historia está escrita en unas culturas orientales. Nosotros lo leemos bajo nuestras culturas occidentales que no nos dice nada. Pero ¿quién era un leproso para esos tiempos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id. Mira esta locura. Esto es una locura para muchos, pero este es el lenguaje de la fe. Perdóname, Jesús, perdóname, porque ¿cómo tú vas a hacer eso? Me vas a estar enviando al sacerdote lleno de lepra. Vamos a ver, aquí está la fe incluida. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Lucas 17, 11, 15. Si analizamos el caso en el contexto cultural, que es lo que la iglesia no toma en cuenta para estudiar las escrituras, cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo que establecía la ley. Todo lo contrario a lo que estaba establecido por la ley. Bajo un principio de fe Jesús lo hizo. Jesús no estaba en contra de la ley, pero lo hizo bajo un principio de fe. ¿Qué es lo que usted tiene que entender? Que la fe está sobre la ley porque manifiesta la gracia. Volvemos a repetir. Si analizamos en el caso, en el contexto cultural, Jesús mandó a hacer a estos leprosos todo lo contrario a lo establecido por la ley, bajo un principio de fe. Sirviendo la fe como salvoconducto. La ley establecía, en el caso de que un leproso fuera sanado, debería presentarse al sumo sacerdote para testificar su sanidad. Y bajo una serie de rituales, el sumo sacerdote lo declaraba limpio y de esta forma se le daba carta de convivencia para que volviera a formar parte de la sociedad o de la comunidad judía. Oiga esto. Pero antes de presentarse al sumo sacerdote, ¿quién? Estamos hablando del leproso, que por circunstancias era sano. Primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes en forma que formaban parte del Sanedrín. O sea, yo no voy a presentarme al sumo sacerdote primero, no, tengo que presentarme primero a los 70 sacerdotes antes de presentarme al sumo sacerdote. Mira el paso, vuelvo a repetir, pero antes de presentarse al sumo sacerdote, primero tenía que hacerlo ante los 70 sacerdotes que formaban parte del Sanedrín. Y lo debía hacer en perfecta sanidad, si no eran apedreados en el momento. Jesús, conociendo que la fe conlleva implícitamente una acción que indica una creencia, les dio el mandamiento en prueba de fe para hacer todo lo contrario a lo establecido por la ley. O sea, si yo soy uno de los leprosos, le digo a Jesús, ya va. Momentito.
O sea, aquí hay algo que yo no entiendo, Jesucristo. Aquí hay algo que no entiende. Ese Jesús que no entendéis. Chicos, tú sabes lo que la ley dice, tú eres judío, tú eres de la tribu de Judá, tú entiendes estas verdades. Tú me estás enviando a que me presente al sumo sacerdote leproso. Para presentarme al sumo sacerdote tengo que presentarme a los sacerdotes antes, a los 70 sacerdotes. Pero para presentarme a los 70 sacerdotes tengo que presentarme al pueblo. No he entrado muy bien a la ciudad cuando me están apedreando. Me revientan a piedra, me entierran a piedra. Yo soy de los que creo que tú deberías primero sanarme. Después que tú me sanes, que yo me vea limpio. El caso de Naamán, que yo me vea limpio. Pues entonces cuando yo me voy y me presento al sumo sacerdote, porque voy a poder entrar por la ciudad, por las puertas, voy a poder presentarme a los 70 sacerdotes y ellos me van a referir al sumo sacerdote y el sumo sacerdote me va a revisar, me va a dar carta de convivencia y voy a entrar a la comunidad judía. Pero tú me estás mandando lleno de lepra a que haga este trabajo. Señores, no he entrado muy bien a la ciudad cuando me revientan a piedra. Allí está el problema. Que la fe es una acción. Jesús lo conocía. Si ustedes creen y tienen fe, muévanse y hagan el trabajo, caminen y vayan. Punto. Pero es que no me ha sanado. Ahí está el problema, que ustedes están esperando que yo los sane para obrar. No obren para yo sanarlos. Esto es lo que queremos enseñar. Que la gente quiere ver la manifestación de Dios para obrar. No, obre. Y usted va a ver el poder de Dios manifestado en su vida. Los leprosos hicieron lo que Jesús les dijo a todo riesgo. No dependiendo de las circunstancias ni los acontecimientos. Cuando emprendieron el camino, ellos fueron sanados. Dice el texto que a la mitad del camino fueron sanados. ¿Cuándo? Accionaron. Ellos oyeron hablar de Jesús, aceptaron a Jesús, confesaron, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, actuaron y fueron sanos. El resultado se dio porque actuaron conforme a la palabra que oyeron de Jesús. Esto es fe. Para darle fuerza a lo dicho en cuanto a la acción, contaré una historia de un hecho real que se dio en un prestigioso malabarista en las cataratas del Niágara. Preste tu atención. Este malabarista en las cataratas del Niágara colocó una guaya, una cuerda, de un extremo al otro, cruzando parte de las cataratas. El espectáculo consistía en llegar de un extremo al otro sobre las guayas, haciendo malabarismo, es decir, caminando sobre las guayas. Acto que realizó con facilidad, según la experiencia que tenía. Ante los aplausos de la multitud, vislumbrados por dicha hazaña, en medio de las algarabías y los aplausos, aplaudía. El malabarista preguntó: ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen que puedo cruzar hacia el otro extremo con una carretilla, una carrucha o carretilla en mis manos, y que la rueda de la carrucha o la carretilla vaya por la guaya y yo vaya caminando detrás de la carretilla conduciendo? ¿Cuántos creen que lo puedo hacer? En ese momento, en medio de la muchedumbre, la gente decía: sí lo puedes. En multitud: sí lo puedes, vamos, tú puedes hacerlo. Tú eres malabarista, eres el mejor de todos. El malabarista preguntó: ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Digo: sí, dale, usted puede, claro que sí. Y se acercó uno que tenía a su lado y le dijo: ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Mirando a sus ojos: ¿tú lo crees? Y la persona se lo queda mirando y le dijo: claro que lo creo. Ese poder de malabarismo que tú tienes, tú lo puedes hacer. Vamos, hazlo, tú lo puedes hacer. Y le dice el malabarista: si tú lo crees, móntate en la carretilla. ¿Perdón? ¿Tú lo crees? Sí, móntate en la carretilla. Móntate en la carrucha. Porque el problema no es decir que tú crees que yo puedo pasar con la carretilla al otro lado. Móntate en la carretilla conmigo, si tú lo crees que lo puedo hacer.
Señores, este es el lamentable caso de muchos que cuando les toca accionar en lo que han oído, lo que han aceptado y confesado, pierde la bendición al no atreverse a hacerlo. Alegóricamente le voy a decir algo a los que me están ahora escuchando y viendo a través de esta programación. Yo no voy a decir que va a llegar, porque no quiero ser el profeta del desastre. Si eres una persona que estás comprometida con el reino de la luz, estás afectando las tinieblas porque entendiste el propósito de Dios para tu vida. Y estás caminando en una vida de consagración apartado para el reino. Y Dios está llevando en ti su propósito. Vas a tener oposición, ataques, persecución, porque las tinieblas se van a defender. Pero en el momento que eso llegue, que eso tiende a suceder, móntate en la carretilla. O sea, que tengas que accionar. Hay una palabra que Dios te dio, la aceptaste, la confesaste, te toca actuarla. Móntate en la carretilla. A mí me ha tocado montarme en la carretilla. Independientemente de lo que diga el médico, la ciencia, independientemente de lo que yo pueda ver, lo que los sentidos me informen negativamente en contra de lo que Dios ha dicho, yo he tenido que accionar y montarme en la carretilla. De una cosa estoy seguro, no te vas a caer, porque quien lleva la carretilla es más que un malabarista, es Jesús, el verbo encarnado, el Teantropos, el Dios hombre, el creador del universo, el que está sentado ahorita a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío, y que ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Ese que se levantó de la tumba, que murió, que llevó un ministerio y una vida de éxito, y murió, resucitó el tercer día, el verbo encarnado, el Teantropos, que está sentado a la diestra del Padre, es el que lleva la carretilla, el que lleva la carrucha, y no te va a dejar caer, no te va a dejar perecer. Él va a estar contigo. Me llama la atención el caso de Bartimeo, cuando oyó hablar de Jesús, el ciego. Bartimeo, el ciego, oyó hablar de Jesús y gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mandó a buscar. ¿Usted no ha analizado algo? Que aquí hay un factor muy determinante en el pasaje que la gente no lo ha entendido. Que la Biblia dice que Bartimeo, cuando oyó que Jesús lo mandó a buscar, soltó la capa. ¿Qué? Soltó la capa. ¿Qué? Soltó la capa. Cuando yo leí el pasaje, yo dije, ¿por qué el cronista, el escritor, toma en cuenta la capa como un elemento de suma importancia en el pasaje? Yo voy a analizar esto. ¿Por qué la capa? ¿Es la capa del zorro, la de Superman? ¿La de quién? Cuando analizo bajo las culturas, la capa de Bartimeo que Bartimeo tenía era una permisología que él tenía, una patente que tenía, que le daba el gobierno romano para poder mendigar. Era una autoridad que él tenía. En los tiempos de Jesús, no todo el mundo podía mendigar, sino tenía que ser autorizado para hacerlo. Y por esa causa se le daba una capa, el cual, además de cubrirlo del sol y de la intemperie, era un tipo de capa especial que identificaba a ese hombre como tenía autoridad para mendigar. Si una cuadrilla de soldados romanos venía y te veían mendigando y no tenías la capa, señores, eso es un permiso, una patente que te daba autoridad para hacerlo. Tú ibas detenido, ibas preso. La Biblia dice que cuando Bartimeo, Jesús lo mandó a buscar y él se dio cuenta, soltó la capa. ¿Qué soltó? La patente. ¿Qué soltó? El permiso. Una fe impresionante, una acción que el hombre tuvo, porque él dijo, yo no voy a necesitar más
esta capa, porque no voy a mendigar más, porque el Señor me va a sanar. Hay un montón de creyentes aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, que tienen una capa, una patente de una solvencia que el gobierno o un dinero que el gobierno les está dando y les está entregando, tú sabes, por el estado de enfermedad en el que están. Y prefieren estar aquí así antes de renunciar a eso y soltar la capa y venir a Jesús para ser sanos. Dios es un hecho. Ya Dios todas las cosas las hizo. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. No se nos olvide que este programa sale lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. También se repite a las 6 de la tarde. Mis libros están en Amazon. Coloquen La Fuerza de la Justicia, Excelencia Ministerial, Plan Financiero, Doctor José Briceño, y ahí van a estar mis libros, obténganlo. También estamos anunciando la Escuela de Formación y Capacitación Teológica. Llámenme al teléfono 786-604-3352, 786-604-3352. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y acá también me despido de ustedes. Ha sido una bendición haber trabajado y haber sido de bendición. Todos los que están sintonizados conmigo, los bendigo en gran manera. Ya saben, necesitamos su apoyo en todas las áreas, en oración, primeramente en oración. Pido oración por mí. Guárdenme, cúbrenme. Necesito que ustedes intercedan al Padre por mí. Segundo, pido el apoyo en que ustedes puedan compartir este mensaje lo más que puedan. Tercero, en lo que puedan aportar desde el punto de vista financiero para este ministerio, agradeceríamos. Un centavo que usted dé se va a invertir en el reino, no se le va a dar mal uso, no se va a malversar el fondo, porque sé que el dinero que usted aporta para la obra de Dios es su sudor, es su esfuerzo, es su amanecer, es su trabajo, su cansancio. Y el darle mal uso al dinero que usted da, eso es pecado. Eso es pecado ante la presencia de Dios. De modo que pida información por el correo josén77, bricenoa77 @gmail.com o llámame al teléfono 786-604-3352 de acá, de los Estados Unidos, el norte de los Estados Unidos, para pedir información en cómo hacer una aportación, una ofrenda para este ministerio. Se lo agradecería con honor. Pero primero, oren por mí. La oración, primeramente la oración. Segundo, difundan este mensaje. Y tercero, agradecería su aporte en lo que usted puede hacer. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.